Vamos a hacer un contacto internacional porque nos vamos a España. Es un gusto conectarnos a esta hora con Gustavo Nakamura, colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudio, Formación y Análisis Social, CEFAS-CEU, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas. Muy buenas tardes, bueno, aquí en Perú, buenas noches por allá en España. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Lizardo. Bueno, acá todavía buenas tardes, ¿ah? Son las 7:15 de la tarde. Acá le dicen 7:15 de la tarde. Bien, Todavía después de cenar se hace buenas noches. y bueno, también el clima por allá es diferente. Acá estamos con altas temperaturas, un calor muy fuerte por allá. Todavía sigue el frío, ¿no, Gustavo? Muy frío, muy frío, muy frío. Acá con calefacción, igual estoy con chaleco y camisa manga larga, porque si no te puedes resfriar. Bastante frío, sí. Hoy a Madrid, bueno, estoy en Madrid y sí, está haciendo bastante frío. Estamos a 2 grados aproximadamente. Bien, vamos a hablar, Gustavo, de estas decisiones que está teniendo, bueno, entre muchas, ¿no? El presidente Donald Trump. Una de ellas que ha causado mucha polémica es esta decisión prácticamente, momentáneamente por 90 días de suspender estas contribuciones económicas de USAID, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Él incluso se ha pronunciado hoy y ha dicho que ya debería cerrarse. Esto está hablando definitivamente. ¿Qué consecuencias puede traer ello y cuál es tu opinión desde tu punto de vista a esta decisión del presidente norteamericano, Gustavo? Bien, lo primero que hay que decir, y me acuerdo una vez tuve la suerte también de estar con ustedes, un enlace con otro programa. El tema pasa es que Donald Trump, está cumpliendo sus promesas de campaña. Y parte de su promesa de campaña es buscar restablecer la soberanía y la prosperidad para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese sentido, USAID es una agencia de cooperación que ayuda supuestamente a desarrollar políticas públicas o beneficios para los países que están en vías de desarrollo, como el caso del Perú. Ahora bien, son muchos dinero que se invierte en ese rubro. Lo que está haciendo primero Donald Trump es evaluar si realmente la cooperación que se hace, las donaciones que se hacen, representan o no representan de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos en este sentido de la soberanía, de la democracia y todo ello. Pero esto, al parecer, no lo es, porque ha descubierto que se ha utilizado a USAID en forma política. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso es una de las consecuencias que se está teniendo, pero vuelvo a reafirmar, Donald Trump está siendo totalmente coherente con su política y con lo que prometió en la campaña electoral. Van a ser muy fuertes las consecuencias tanto en nuestro país como en América Latina, ¿no? No por hablar ya de otras partes del mundo. Sí, en toda parte del mundo. Esto va a cerrarse en todos lados, ha suspendido incluso los funcionarios que trabajan y va a comenzar a revisar los contratos y en qué ha beneficiado y a quiénes ha beneficiado y qué han hecho con ese dinero, lo cual me parece que es bastante bueno de cara a la transparencia de los fondos que daba esta agencia de cooperación estadounidense, ¿no? La agencia de cooperación Claro, estadounidense. ahí, por ejemplo, escuchábamos nosotros al alcalde de Lima manifestarse y mencionar ya en lo que respecta acá a nuestro país, por ejemplo, hay diversas ONG, ¿no? Una de ellas, Manuela Ramos, en donde él precisaba que estos montos habían sido desvirtuados, no para los trabajos sociales que era el objetivo de estos fondos, sino incluso para pagar las planillas. Ujú. Ese es el tema, ¿no? A ver, el financiar no es un problema, Lizardo. Yo creo que el financiamiento no está mal, si quieres. El tema es para qué fines financias. Financias para desarrollo social, financias porque hay poblaciones vulnerables, como le llaman en este lenguaje que mucho utiliza esta tendencia política. ¿Qué beneficios han tenido la población en sí? ¿Lo ha sacado de la pobreza? ¿Les ha dado emprendimiento? O sea, o simplemente lo que has hecho es pagar planillas, como bien lo dices, y simplemente ir, dar una charlita y creer que con eso estás
emprendiendo negocios a las personas. Ujú. Entonces, esa es la gran pregunta que hay que hacerse, si realmente esto ha sido utilizado, mal utilizado el dinero para fines ideológicos políticos. Y creo yo, me estoy adelantando, va a encontrar sorpresas el gobierno estadounidense. Ujú. ¿Y cuál es la tendencia ahí en España sobre este tema, Gustavo? ¿Cómo lo has visto? Aquí es muy tranquilo la situación porque el gobierno americano, en realidad, la relación que tiene es con la Unión Europea, ¿no? Y con algunos países en particular, ¿no? España es un país dentro de la Unión Europea y que, claro, tiene su soberanía, tiene el gobierno americano, pero no es que haya destinado muchísimos fondos dentro de los países de la Unión Europea, ¿no? USAID ha estado destinando mucho más a América Latina y también al África en ese sentido. Entonces, sí se escucha estos sonidos, se escuchan estas noticias, pero no es que preocupe mucho a las organizaciones. Cabe decir que las organizaciones, las ONGs o las instituciones como estas que hay en Perú y en en todo Iberoamérica, reciben fondos más de la Unión Europea que de los gobiernos americanos, ¿no? Entonces, en realidad, la repercusión no es tan fuerte para este lado, ¿no? Del mundo. Más fuerte va a ser para América, definitivamente. Pero de todas maneras, seguramente va a afectar algunas organizaciones que sí hacían un trabajo adecuado, ¿no? Porque este análisis que seguramente va a hacer el presidente norteamericano va a tardar 3 meses, pero en ese lapso incluso ya hay un comunicado de USAID que suspendían planillas al respecto, ¿no? Por la situación económica. No, totalmente, totalmente. Va a cortar todos los proyectos, todos los proyectos. Yo me he enterado de proyectos de aquí, no tantos, pero por ejemplo en el Ecuador, que ahora está en elecciones el día domingo, me he enterado ya de que organizaciones han pedido personas que recibían fondos de USAID. Entonces, claro, sí va a afectar, esto no cabe la menor duda. O sea, pero como vuelvo a decirte, va a ser mucho más, nos vamos a sentir más afectados al otro lado, en América, en Iberoamérica, en Hispanoamérica, va a ser mucho más fuerte lo que se va a sentir porque USAID destinaba muchos más fondos a esos fines. En Europa seguramente también, pero recuerda que tienes a la Unión Europea y la Unión Europea también es un fuerte caudal de financiamiento que las organizaciones reciben y sus mismas empresas, ¿no? Ujú. Ahora, son decisiones radicales y que, como tú lo has Ujú. dicho, ya lo había precisado el presidente Trump como candidato, ¿no? Como esta, por ejemplo, del retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es una situación firme y este congelamiento de los fondos para los refugiados de Palestino son decisiones muy fuertes, ¿no? Que han impactado. Y también este retiro a la OMS, por ejemplo, son situaciones que impactan en el mundo, estas decisiones del presidente Trump. No, totalmente. Por ejemplo, Lizardo, o sea, a ver, que Estados Unidos se haya retirado de la OMS prácticamente lo deja sin financiamiento. Ujú. Eso es así de claro, ¿no? O sea, Argentina, país hermano, amigo, importante que se haya retirado seguramente, pero el dinero de la OMS en un gran porcentaje era de Estados Unidos. Si Claro, eso se acorta, pues probablemente esa organización, los fondos son muy escasos ya, hoy por hoy. claro. Y esta decisión, por ejemplo, del retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es que está yendo por organizaciones netamente ideologizadas. Es Ujú. que, Lizardo, lamentablemente las políticas, estas organizaciones que de ser veedores de políticas públicas, lo que se han convertido en los últimos años es hacer agencias donde financian instituciones que comparten la misma línea ideológica y comienzan a trabajar proyectos que tienen que ver con ellos. Mi temor, te lo digo ya desde aquí, mi temor con el Perú, es que la información que poco a poco vaya llegando sea muy dura para muchos de nosotros. ¿En qué sentido? ¿Cuántas organizaciones del Perú han sido financiadas? Ese no es el problema que hayan sido financiadas. La pregunta es ¿para qué fueron financiadas? Porque sabemos que hay instituciones incluso públicas que han donado dinero, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones. Digo las instituciones, no digo las personas, pero
esto es duro. O sea, a ver, ¿cuántos medios de comunicación? ¿Cuántos ONGs o activistas y que tienen relación estrecha con varias situaciones de la política que pasó en el Perú, que ha pasado? Entonces, hay preguntas que hay que hacerse y la verdad eh, va a ser complejo. Va a ser complejo porque creo que esa información va a salir a la luz tarde o temprano. Yo creo que más temprano que tarde. Recuerda que el Congreso está muy activo, por lo que he visto en las redes sociales, y ya están buscando información. Si se llega a aprobar esa comisión investigadora, pues creo que en los próximos meses tendremos mucha información que va a afectar a muchos, seguramente, pero para muchos de la población, que es la gran mayoría, sabremos la verdad de ese financiamiento que se ha venido dando en los últimos años en nuestro país y en los demás países de la región. Y ahí también está incluido el IDL, Gustavo. Totalmente, y él es una de las fundaciones, una de las instituciones que ha recibido. Ahí está la organización respetada seguramente como idea internacional, que seguramente darán su conferencia y dirán pues esto en qué se gastó y todo, seguramente, porque son organizaciones serias, más allá que se discrepen ideológicamente, Ujú. porque uno puede discrepar ideológicamente, no por eso difamar a la otra organización o Ahora, viceversa, es algo que se ha acostumbrado mal en el Perú, claro, ahora, pero, ahora se pero lo preguntan, que tiene que hacer es transparentar, ¿no? claro, ahora se preguntan si se decide el cierre definitivo, porque se ha dado un plazo y como lo dice Trump, el cierre definitivo, ¿estas ONGs podían desaparecer o se basan simplemente o directamente en este financiamiento de USAID? No, yo creo que algunas de ellas todavía van a seguir, porque acuérdate que también hay financiamiento de la Unión Europea, hay financiamiento del gobierno chino. Hoy por hoy China también financia y otras economías que podrían colaborar, ¿no? Pero claro, USAID era un, como se dice, un buen sponsor, ¿no? De muchas de estas organizaciones. A lo mejor algunas de ellas, el 50 o el 60% de su financiamiento venía por ahí. Entonces, yo creo que eso al no tener esa fuente de financiamiento, algunas de ellas cerrarán, otras se fusionarán y buscarán otros financiamientos. Ahora, también es cierto, la Unión Europea cada día tiene también mayores regulaciones y la línea ideológica que tiene Donald Trump también en la Unión Europea va teniendo mayor fuerza cada vez. Entonces, no te sorprenda que en los próximos años la Unión Europea también, como se dice, en Perú, ¿no? Se nos escucha mucho, cierra el caño a las organizaciones también de financiamiento. Ujú, así es. Bien, vamos a ver, vamos a esperar qué sucede. Finalmente, no quería dejar de preguntarte cómo tú ves esta situación ya en este año preelectoral, ¿no? Se están calentando motores para las elecciones con tantos partidos inscritos y movimientos muy complejo, ¿no? No, totalmente complejo, ¿no? Acá, bueno, cuando yo tengo el gusto de participar en el mundo de la academia y en los think tanks, en los centros de pensamiento, que es lo que hago, pues no entienden cómo el Perú va a tener más de 60 partidos políticos. Es una locura. Eh, Eso nunca se ha visto en la historia, no conciben aquí en Europa. Es una locura total. Nos dicen que ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasó eso? O sea, eso es uno. Dos, yo creo que hay mucha expectativa de lo que va a estar pasando en la región. El día domingo tendrá Ecuador, pero saben que viene elecciones en Chile, en las elecciones parlamentarias que tienen Argentina, van a configurar un escenario muy interesante para el 2026, donde Perú y Colombia van a tener elecciones. Entonces, yo creo que el Perú debe estar a la altura de unas buenas elecciones. No se ve bien la cantidad de partidos políticos, pero son las reglas de juego que se tienen actualmente. Y bueno, a nivel internacional, hoy por hoy, creo que los partidos van haciendo sus alianzas también y se va viendo, ¿no? Que alguno que otro tiene mayor preponderancia por salir ya a otros países y buscar aliados internacionales, tanto como el señor López de la Salada, que siendo alcalde de Lima está haciendo sus respectivas alianzas. La misma señora Fujimori ha salido y sigue saliendo y tiene sus alianzas también con otros partidos. Eso es lo que voy viendo por ahora, ¿no? Seguramente la izquierda hace lo mismo también con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pero eso es lo que se está viendo en este momento desde afuera. Yo sí creo que desde el Perú tiene una situación compleja con una cantidad de partidos políticos, la cantidad de candidatos que vamos a tener, y me temo que vamos a tener una democracia muy Claro, débil, y un presidente que gane va a tener prácticamente
una bancada muy chiquita, tanto de diputados y senadores. O sea, van a tener que pactar cosas para poder gobernar, porque si no, al día siguiente tenemos vacancia, Claro, Lizardo, y en el claro. Perú estamos acostumbrados a eso. Sí, pues no, ya hemos tenido este tipo de experiencias. Lo ideal sería entonces las alianzas muy importantes que puedan hacer, ¿no? Algunos partidos tradicionales quizás, porque va a ser muy difícil que vayan solos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del PPC, Acción Popular. Mm, sí, las alianzas sería lo más ideal. Ese es desde el punto de vista de la ciudadanía, tú lo ves como medio, yo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la acción política que se hacen, de los think tanks. Pero en la vida real los partidos políticos no buscan alianzas, buscan ellos ir solos porque buscan una representación nacional. Yo creo que las elecciones de abril del 2026 van a ser unas primarias en el fondo. Eso es Ujú. lo que va a pasar. Con representación nacional, tan peligroso como eso. Y y en la segunda vuelta, cualquier cosa puede pasar. Ja, Cualquier cosa puede pasar en eso. Como pasó como vimos en dos mil con veintiuno Pedro Castillo, ¿no? Es una situación bien compleja. Y en cuanto a la formación del Congreso de la República, Gustavo, No, la formación del Congreso, yo creo que va a haber una mayoría, centro derecha, derecha, van a tener mayoría. Eso sí, creo que va a haber un voto fuerte hacia ellos. No va a anularse para nada el voto de la izquierda. La izquierda tiene una representación nacional muy importante en el Perú. En el sur también tiene mucha llegada a la izquierda, a eso hay que decirlo. Y yo creo que los partidos más castigados van a ser los partidos de centro o los partidos que hoy por hoy pactan mucho con con el gobierno de Dina Boluarte. ¿No? Las encuestas dicen una cosa, pero también uno que va a la calle sabe la situación que vive el gobierno y cada vez el gobierno va perdiendo poder, ¿no? Cada día que pasa, el gobierno tiene menos poder. ujú, Y entonces los partidos se van a ir empoderando y van a intentar desmarcarse de este gobierno. Y ya se va viendo esto, ¿eh? Pero yo creo que los partidos de centro van a ser los más golpeados en esta elección. Esos partidos que han estado gobernando con la presidenta o están muy tibios a la hora de hablar, van a tener consecuencias. Yo creo que la polarización va a ser algo que va a darse en el Perú. Ya se dio en otros países, son fenómenos globales y no creo que eso sea la excepción en el caso peruano. y vamos a ver seguramente ya a finales de 2026, ¿tú crees a una Dina Boluarte algo parecido como están pasando Ollantumala, Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, los expresidentes? Yo creo que el mismo día que termine la elección y seguramente el otro, probablemente ella busque irse del país porque la situación va a ser muy dura para ella. Por eso ha hecho su partido político, ¿no? Y estará buscando tener alguna representación nacional para tener cierto poder político. No hay más salida para la señora Boluarte en este momento. Cada día que pasa es un día más que ella pierde para poder acomodarse en la situación que va a venir. Lamentablemente, el acomodarse no debería ser por la política. Claro. Si tú no has hecho nada, bueno, jurídicamente no pasa nada, pero en el Perú prácticamente la política se ha judicializado y a veces es un frontis que te permite la impunidad, ¿no? Y por eso la población hoy por hoy siente esa rechazo a la vida política que no es lo que es la política realmente, porque si uno estudia lo que es la política y lo que realmente debería ser la política, que es la apuesta por el bien común y la ciudadanía, que lo dice la teoría, incluso las ciencias políticas, y los políticos lo saben, pues desde el discurso al hecho, mucho trecho, Así es. Bien, Gustavo, lamentablemente. muchas gracias por este contacto desde España. Te dejamos para que puedas cenar y vamos a estar nuevamente, seguramente más adelante, eh, analizando la situación política que vive nuestro país. Muy difícil, ¿no? Para hablar ya de otros temas como la inseguridad ciudadana que afecta indudablemente y así la presidenta en el exterior haya dicho que haya seguridad. Ella ni ella misma se lo cree, ¿no? Es una situación muy compleja porque acá estamos viviendo situaciones que nunca se han vivido y retornando nuevamente, Gustavo, a actos que quieren llamar a algunos terrorismo urbano, pero los casos muy difíciles de atentados con explosivos como los años 80 y 90, cosas que pensábamos que ya no iba a volver a pasar en el Perú. Ya para eso vamos a analizarlo más adelante. Un abrazo, que tengas un buen fin de Claro semana, que sí, Gustavo. igualmente. Muchas gracias, Lizardo.